tenemos que hacer de vendedores, de editores, de distribuidores, de community managers, de un chingo de cosas que no tiene que ver con el autor. Y encima quieres tener una propuesta como autor y que sea personal. Pues ¿cómo? No se puede. No se puede. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es martes de controversia y nos da muchísimo gusto estar con ustedes a través de TV+. Esta noche, como siempre, tenemos un tema para discutir y analizar con todos ustedes. Y recuerden que su opinión y su participación va a ser muy, muy importante. Les doy la bienvenida a Yadira Hidalgo y saludamos también a Ángel Casas. ¿Qué tal, Yadira? Nos acompaña. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema, sin duda alguna, muy interesante. Es precisamente una de las sugerencias que nos han hecho llegar todos ustedes a través del 141444. Es el tema de los cómics. Vamos a hablar acerca de esto y para ello pues hemos invitado a un grupo de chavos conocedores, aficionados, creadores y bueno, quienes les gusta todo este rollo del cómic. Y bueno, pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pavel, adelante, querías comentar. Sí, bueno, yo más bien quisiera volver otra vez un poco a la raíz. ¿De dónde viene todo este rollo? Porque estamos tomando muy en cuenta la historia del cómic de Norteamérica y ya de ahí no nos movemos mucho. Voy a esto más bien. Cuando llegó el cómic a Estados Unidos, llegó con una misión comercial, ¿no? Con una visión comercial y obviamente siempre ha respondido a eso. Los primeros personajes eran niños traviesos, ingenuos, bla, bla, bla. Pega uno, entonces, pues rápido, hagamos 40 de niños sobre las porque es fórmulas. lo que se vende. Después pasamos a lo siguiente, ¿no? Pues Tarzán, pues que salen otros 4 Entonces siempre responde a una forma de comercialización. Por ejemplo, si ahorita se vende lo de manga, como dice él, pues hacer muchos monitos que se parezcan a manga. Obviamente también ha tenido su cuestión de educarnos, ¿no? Como decía también, porque como es un arte menor, no sé por qué las artes menores tienen la cualidad de llegar más a las masas que cualquier otra arte. No sé por qué hay, bueno, y sí, es elitista, pues. Entonces la gente se siente más identificada con el cómic, con otro tipo de arte que lo ve más accesible. Entonces eso lo han aprovechado muy bien para educar a la gente, pero no con valores, sino más bien con pseudovalores, ¿no? Es muy referirse al cómic como negocio, que es como se ven en Estados Unidos, ¿no? Las X, por ejemplo, todo el mundo conoce el fenómeno de las X, que pues de repente ya habían como 20,000 grupos que eran los X no sé qué, los X bla bla bla, y pues era lo que se vendía, ¿no? Entonces pues es más que nada un negocio. Yo creo que si lo vemos más por el lado humano, por el lado artístico, por el lado de contar una anécdota, el cómic de autor, que a mí se me hace que yo abogo más por él que por el cómic industrial, que bueno, es muy respetable, pero realmente yo no comparto esa idea de comercialización de esto que estamos tratando de impulsar como un noveno arte, que es más bien para mí es prostituirlo. ¿Quieres que pongamos unos cómics aquí también míos? Pues si quieres, unos cuantos míos. Y ya no tengo casi. Mira ahí. Pues al revés. Tengo dos. Pero pues ya son los únicos dos que me quedan, entonces no es así como que los piense vender. Acá, como medio escondido, para investigado, como ha estado siempre. O sea, yo hice cómics toda mi vida. O sea, si vas a la infancia, a la tierna infancia, pues sí tenía una cuestión política porque yo soy de Jalapa y aquí la coyuntura en los años 80, pues, y sigue siéndolo, aunque la gente ya se lo olvidó, pues era justamente la planta nuclear de Laguna Verde. Entonces, toda mi generación de niños, pues nos llevamos a marchas en los años 80, participamos, o teníamos un papá o un tío que participaba en todo esto de la movilización en contra de la planta nuclear, que al final impusieron en el 88, pero, y de la cual se habla muy poco. Yo diría que se debería hablar muchísimo más en los colegios, pero bueno, en esa época todavía como que se permitía y había un movimiento fuerte.
Y entonces mis primeros cuentos sí iban en contra del monstruo de la laguna. Y ya había una parte política ahí. Entonces además en casa se oía mucho Silvio Rodríguez, se oía mucho todo eso. Entonces también yo creo que eso ya te pone de un lado. No, no digo que... Porque política es todo. O sea, yo creo que realmente hasta el hecho de no hablar de política es política. Y los superhéroes, que son... Cuando una gente piensa en cómics, oh, los cómics por autonomacia, piensa en superhéroes, pues los superhéroes dictan la agenda del Pentágono tal cual. O sea, si tú analizas los cómics, pues te das cuenta que es propaganda política. Lo que pasa es que la gente no la reflexiona. Porque qué casualidad que siempre los que ganan son los buenos. Como diría Rius, que tanto lo mencionan, tanto lo mentan, pero al final creo que no lo entienden muy poco. Personalmente eso es lo que creo. Él decía que él creía todavía de joven que el mundo cambiaría a través de hacer cómics políticos. Y como decía Aquino, a los nazis no los echaron con tinta. Eso es una verdad. O sea, por más portadas del Capitán América golpeando a Hitler, hubo que meter muchas balas y hubo muchas muertes ahí. Y dos, como decía Rius, es que cuando él hacía cómics de políticos del momento y luego le llamaban a los políticos y le pedían esas caricaturas para ponerlas en sus oficinas, o sea, era un cinismo tal que ellos se vanagloriaban de todo lo que hacían. Entonces se dio cuenta que no, realmente no estaba pasando nada con los cartones políticos. Entonces, yo sí creo que no, que es más bien como la reflexión va hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo que permitimos eso? ¿No? Porque sí es cierto que hay una clase política que nos desprecia, pero nosotros mismos nos ponemos también ahí. Los políticos, los cómics por donde los veas, aunque no tengan una postura política, tienen una postura política. Ahora, ¿de qué lado te pones? Ahí está la cosa, ¿no? Yo fíjate que ya me arrepiento de todo eso, la verdad, ahorita, pero estoy ya en otra etapa de mi vida. Pero yo, por ejemplo, creo que no debí de haberlo hecho. O sea, no, realmente creo que fue una tontería haberlo hecho porque me até a algo que no... Ahora, estuvo bien, yo creo que en el momento tenía un compromiso político, porque mira, yo soy también de esa época. Eso me tocó en España, de cuando salimos a marchar en contra de la guerra, ¿no? De la guerra de Saddam Hussein, tiene armas de destrucción masiva, que fue la gran mentira. Y bueno, salimos a la calle y sí habían como nombres muy claros, ¿no? Para mí, pues Donald Trump sí era como un epítome de algo, sí representaba algo y por eso aparece mucho en Duncan, ¿no? Y yo un poco me arrepiento de que haya salido tanto, porque la verdad siento que sí me até a algo que no debía haberme atado, que debió haber hecho... Pero bueno, así lo hice y no me... Como diría Anabel Hernández, ahora que está transitada, no me arrepiento, ni quitaría un punto ni una coma. A lo mejor corregiría algunas faltas de ortografía, pero bueno, en general, yo creo que fue en ese momento lo hice con esa intención. Ahora mismo no sé si lo haría. O sea, realmente, por ejemplo, yo tuve infancia, no metería nunca a un político. No me interesa. Es el gran recuerdo que tengo con Agustín del Moral, porque él agarró mis dibujos, agarró un cuento y los publicó en el periódico y me pagó. Que eso ya es todavía más grande, y me pagó 500 pesos de la época. Estamos hablando de una moneda que ya no existe, porque eso es antes de los nuevos pesos. Y me acuerdo que con esos 500 pesos me alcanzó para invitar a mi mamá al cine y comprarle un helado. Entonces era como... Fue una cosa muy especial para mí, porque yo tendría como 5 o 6 años. Hay un momento en que el arte, cuando ya deja de ser un negocio, tiene que superarse para volverse arte, para poder... Estoy enredándolo todo, pero bueno, por ejemplo, el grabado. El grabado era súper importante en la prensa. Cuando ya empieza a entrar la fotografía, tuvo que volverse un arte para entrar a los museos, porque pues ya no tenía cabida en los periódicos, la gente quería ver fotos, ¿no? La historieta, pues antes de las Netflix y de todo esto, pues obviamente era el único medio de entretenimiento y se vendían tiradas millonarias. O sea, realmente cuando revisas un poco la historia del cómic en México, tú te enteras de que habían cómics diarios. O sea, no se publicaba semanal, se publicaba diario. Eso ha ido bajando, y un poco la novela gráfica es eso. O sea, es justamente, necesitábamos entrar a los libros porque ya en los kioscos no se nos vendía. La gente no consume cómic hecho en México. Sí encontrarás cómic en los kioscos, sí encontrarás cómic, pero no encontrarás cómic nacional. Entonces el cómic tuvo que volverse como una cuestión de nicho. Lo que me da miedo con el cómic es que justamente se está volviendo un producto que va directamente a las librerías.
Entonces ya hay gente que no va a las librerías, ¿no? Entonces se está democratizando en el aspecto de que sí en redes, sí en internet, mucha gente lo está consumiendo, que tiene millones de lectores, o sea que tú puedes subir una tira que pueden leer entre 5,000, 6,000, 20,000, 60,000 personas en menos de un año. Y a mí me puede tomar un año vender 1,000 de estos. O sea, son cosas que sí son como para pensar. Tú piensas que Danca no tiene un poder de distribución que puede tener, por ejemplo, un Norma Editorial, un Canite, o lo que quieras. Me lo distribuyo yo. Entonces, al no haber ferias por las pandemias, era imposible porque antes tienes que vender un número 4. Además, yo hice una cosa muy loca, o sea, cosas de esas locas que haces de joven, ¿no? De que le puse un número 3, un número 2 a mis libros. Y entonces, cuando haces cosas así, pues sí hay gente que dice, ay, pues me llevo los 4, ¿no? Que sí ha pasado, gracias. Pero mucha gente no, dice, yo me llevo el 1. Entonces tú estás imprimiendo, estás metiendo capital económico, que no tienes mucho, porque yo, o sea, no tengo un trabajo fijo, no tengo, ni tendré nunca una jubilación ni nada de eso. Nadie va a tener, pero bueno, yo ya lo asumo, ¿no? Ya no puedo decir que por lo menos tengo una carrera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que si no vendo los números 3 y 4, no tengo dinero para sacar un número 5. Entonces, si no tengo dinero para sacar un número 5, ¿para qué trabajo en un número 5 si no lo voy a poder imprimir? Y si lo imprimo, igualmente, ¿para qué imprimo un número 5 si lo que tendría que hacer es una reedición del 1? Porque el 1 se me está acabando. Si hubiera una editorial que me dijera, te estamos respaldando, Pavel, queremos el número 5, hace mucho que había un número 5, pero no, eso no va a ocurrir. Yo obviamente pues ya elegí este camino, la verdad es que no me da tiempo de hacer otra cosa más que cómics. Tampoco es que quiera hacer otra cosa. Lo que tal vez vendría a mi queja es que me gustaría pasar más tiempo dibujando cómics, pero hay 3 cosas que no me lo permiten. Una de ellas es la salud, o sea, definitivamente estar muchas horas sentado no es sano para nadie. Por otro lado, tampoco porque tengo que estar justamente buscando eventos, moviendo, llevar mis redes sociales, que es como si quisieran plantear un autor súper poderoso que no se cansa nunca de dibujar, que es súper listo, que puede escribir las mejores historias, que tiene una cultura general que le permite crear guiones y le permite dibujar muy bien, y además es conocedor de todas las tecnologías y de todas las redes sociales, y además, o sea, eso no existe, o sea, lo mejor es trabajar en colectivo, y si no se puede trabajar en colectivo, por lo menos sí tratar de irlo haciendo al ritmo que se pueda, todas estas cosas. Y a veces hay cosas que salen bien y otras que no salen tan bien y otras que de plano no salen. Entonces básicamente esa es la realidad para el autor de cómic, que desgraciadamente pues no se puede sentar solamente a dibujar o escribir o a pensar historias, sino que también tiene que pues llevar su venta, ir a correos, armar los paquetes, cargar las cajas, son bastante pesadas, el papel pesa. Y la pregunta sigue siendo la misma, o sea, ¿qué pasa con los lectores? ¿Dónde están los lectores? ¿Estamos creando lectores? ¿Desde qué trincheras se están creando los lectores? Por un lado tendría que ser la Secretaría de Educación Pública la que estuviera creando lectores, pero si crear lectores significa pues darles un contenido muy escueto, muy deslactosado, sin un propósito, sin una calidad gráfica que al niño o al primer lector le pueda atraer, les pueda hacer cómoda o divertida la lectura, veo que eso difícilmente puedan crear lectores, porque pues en una realidad donde la gente tiene que elegir o entre comer o cualquier otra cosa, aunque no sea un libro, pues difícilmente se pueden crear lectores. Sin embargo, pues bueno, vamos a dejar de hacer nuestra luchita, ¿no? Yo creo que mientras uno pueda vivir con dignidad, que es lo que yo estoy peleando, yo creo que muchísima gente que se quiera dedicar al cómic o cualquier trabajo, yo creo que uno busca dignidad en el trabajo, y en el momento en que ya no encuentra esa dignidad, pues es muy triste, pero la idea es tener una dignidad con el trabajo y nada más. Yo creo que el hecho de buscar ser rico o el éxito, la fama o todas esas cosas, pues al final es humo, al final todo eso es humo. ¿Ya?
Va. No. Para eso es. La verdad es que ya eso ya está. No, eso se queda. No, eso se queda así. Esa página yo no la pondría. Yo no. ¿Sí me explicó? Eso es lo. O sea, ahorita vamos a manejar que lo vamos a mover a contraportada. No, estoy en eso. Estoy en eso. O sea, te lo juro que estoy en eso. Es lo que te iba a decir. Pon la foto de Berlín, aunque no se ve chido, ponla ahí. Vamos a hacer esto. Dentro. Van a llevarnos tres. No va a funcionar. Te lo juro que no va a funcionar. O sea, te lo juro que no. Fíjate que estás ganando. La verdad no tengo idea. No veo 114, voy en la... mira. En la 119. No sé, eso ya es pregunta. Bueno, está bien, es el título de un libro, apunta. No, ya me dijiste que no, yo ya llegué ahí, no puedo ir ahí Superpower. Ok, seguimos hablando. Ok, venga. Abrazo. Chao. Yo creo que va a quedar un bonito libro. Creo que va a quedar un bonito libro de esto. Y sobre todo que se venda, ¿no? Moverme en Exponimex y subir mis tiras a redes, me gusta confrontarme con la gente en general. O sea, empiezas a entender qué es lo que lee el mexicano, qué le gusta al mexicano. Entonces, pues ya no trabajas para ti, trabajas para la demás gente. Y tienes que buscar qué es lo que puede funcionar. O sea, tienes que emprender de las cosas ya no como un autor, porque eso ya no se puede. Ahorita estoy encontrando una respuesta cuando yo tuve infancia, porque tiene un referente muy inmediato, Mafalda. O sea, yo les digo, este cómic es como Mafalda. No tienen que esforzarse. ¿Me explico? Yo cuando llegaba con el señor Cano, es que es un piloto que es gato, pero además es alemán, la segunda, y viaja en el tiempo. No entiendo, o sea, y eso me pasó siempre. Muy buenas, ¿quiere que les explique de qué va el cómic? Todo va relativamente bien hasta que empieza a desaparecer la gente misteriosamente. Blanca vive con su papá que la ve como un bicho raro, vive con su abuelo es medio conspiranoico, medio loquillo, y entre los dos empiezan a investigar por qué desaparece la gente mata gatos. Cada episodio tiene 100 páginas completamente a color, en papel cuché brillante, son 4 números, este es el número 2. El número 2 va de zombies, porque resulta que el villano de esta historia es nada más ni nada menos que Ronald Trump. No Donald Trump, Ronald Trump. Y empieza a crear zombies para que voten por él, mientras tanto dan con sus amigas, montan una banda de rock. 150 cada uno, y bueno, ya lo mencioné, así que puede llevar una dedicatoria, un dibujito o algo, si les interesa, si no, también. Pues nada, por lo menos ya saben que aquí andamos. Mira, Mili, si quieres ver cómo lo hago, el dibujo, para que veas que sí soy yo el que los hace, porque luego dicen, ay, no, nada más los vende, no, también los dibujo, mira. Pues mira, yo la verdad te voy a decir una cosa, si me hubiera quedado con la idea de solamente sentarme y la gente no te pregunta, es porque de plano hubo alguien que lo vio y dijo, ay, sí lo quiero, pero si no, no se vende. Yo cuando tenía 20 años, 21, que fue en Barcelona cuando vendí mi primer cómic, hice eso, llegué a la segunda del cómic, me publicaban un cómic, yo me senté y me puse a dibujar. Y entonces un cuate que vendía, que se llamaba Fabelis, que no dibujaba realmente, dibujaba horrible, pero vendía como nadie, volteó y me dijo, pero loco, ¿qué haces? Si vos estás sentado, no vas a vender nada. Tenés que ofrecerlo. Entonces, yo en un principio no creo que hubiera de manera orgánica puesto a vender nada, pero como que te metes en el personaje. Yo me he tenido que como que medio inventar un personaje para poder explicarlo. Habla mucho de los fachos italianos, porque su papá era de los fachos italianos. Él vivió en Etiopía cuando era niño, porque su papá era un militar. Entonces, cuando habla todo el tiempo de los italianos, pues todo el tiempo es como dices, güey, pues, o sea, por eso le tienen tanto cariño cuando habla del ejército italiano, que somos enemigos, porque pues él los conoce, porque él estuvo ahí, ¿no?
depende de las circunstancias, como que cree más en el rollo de bajo las circunstancias de sobrevivencia, cualquiera se puede convertir de mil maneras, o sea, da igual que sea el más bueno de todos, puede ser el más hijo de la chingada y la persona más ruin a lo mejor le puede tener un gesto humano, ¿no? Un gesto fraternal, ¿no? Por eso me gusta mucho Hugo Flavio en ese aspecto, porque rompe con esa narrativa tan blanco y negro, en ese dilema moral de decir, bueno, ¿hasta qué punto es más importante morir por tu país o vivir por tu propia sobrevivencia, ¿no? El deseo de ser inútil es su autobiografía, claro, está llena de cosas que dices, güey, esto es una película, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando, no? De que le tocó regresar a Italia cuando entraron los ingleses a Italia, ¿no? Y los norteamericanos y perdieron la guerra, ¿no? El ejército fascista italiano. Y él empieza a contar de cómo él se hizo amigo de los militares norteamericanos, de cómo se paseaban encima de los tanques gringos, ¿no? Y son cosas que dices tú, güey, esto es de película totalmente. Y como él decía que en Etiopía, de chavo, era recadero de las prostitutas en Etiopía. Se cuenta de los burdeles en Etiopía. Hay cosas que dices, güey, esto no puede ser. Bueno, o podría ser, no lo sé, pero como te lo está contando él, tú entras en ese... Tienes que entrar en el universo de Fran. Entonces ya dices, güey, ya todo es posible. Yo no me lo cuestiono. Si lo dijo Hugo Pratt, así fue. O sea, no hay de otra, ¿no? Si él conoció a la mafia irlandesa en Argentina, seguro que la conoció. O sea, es una cosa que coinciden todos, que era un tipo encantador. Era un tipo que sacaba la guitarra, se ponía a cantar, y te narraba mil cosas. Entonces, el deseo de ser inútil es la mayoría de la gente que hace historieta. No quiere decir como para no herir los sentimientos de nadie, pero en una sociedad en la que se confunde el trabajo con la productividad, obviamente eso es improductivo. O sea, no hay una demanda de dibujantes de historietas. Esto no tiene un valor de que realmente seas productivo para tu casa, no estás llevando dinero, o sea, no hay productividad. Entonces él dice que el deseo de ser útil es esto, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo el gran placer de poder decir que yo siempre deseé ser un útil. No sé. ¿Podríamos hablar de alguna diferencia entre cómica e historieta o podemos decir que son lo mismo? Sí, hay varias ramas. Está, bueno, el cómic tiene su sinónimo de la época de Alemania. Dios, pero qué flaco estaba. Y la venganza de Grimhilde. Pero ya fue en Inglaterra donde le ponen el cómic y ya fue después. Justo no hay ni siquiera la idea de qué es el cómic, ¿no? Que eso es muy triste, porque te das cuenta de que realmente no había nada, ¿no? O sea, yo creo que, y ahí reitero mucho, o sea, ha cambiado mucho la cosa, o sea, realmente, y aún así creo que todavía hay mucho oscurantismo, pero la verdad es que todos ellos no hacíamos nada en conjunto, por eso ves que yo estoy como muy en otro lado, porque no nos podíamos juntar realmente, no nos podíamos juntar, teníamos ideas muy diferentes de lo que era el cómic. Yo en esa época además no era muy intransigente con respecto a la idea de hacer ciencia ficción o superhéroes, como que sí creía que tenía que ser algo más adulto, ¿no? Y ellos todavía están muy en esa onda de lo que les llegaba a Estados Unidos. Aunque actualmente veo cosas de superhéroes, ¿no? Porque me conmovió mucho la historia de Jack Kirby. Creo que Jack Kirby sí es una persona que te conmueve porque es un obrero. Es un obrero que lo único que quería llevar pan a su mesa. Y la única forma que pudo hacerlo fue creando superhéroes. Hubo gente que lo hizo y que tuvo que adaptarse a eso para poder sobrevivir. Porque de lo que no habla ninguno de esos cabrones que están ahí en esa pantalla es que esto es un trabajo y que lo hace la gente también para comer. Hace que me traen tierra y que aquí viene el club de fans de los X-Men y todo el rollo, pero de veras, es que a mí se me hace una... Es una falta de respeto, o sea, como que sí, como que se burlan un poco de la inteligencia de los que compran cómics. Que sabían... En principio que iban a resucitar, las historias siempre son las mismas, como que siempre lo están tratando como no sé, como retrasados mentales, de verdad. Y todos estaban encabronadísimos. Ves la cara del cuate que está aquí atrás. No hay otras opciones, no hay nada.
Y la bronca es que uno no puede luchar, incluso como, pues, como creador, contra esas grandes industrias que existen. Y tampoco yo me voy a decir, bueno, pues aquí Pavel va a hacer la revolución del cómic y vamos a... acabar con los grandes consorcios de... Pues no lo digas mejor. No se puede, cabrón. No lo voy a hacer, realmente tampoco pretendo hacerlo. Yo pienso que lo único que puedo hacer Qué loco, ¿no? Que haya dicho eso y que esté haciendo lo que hago ahora. Eso me da mucha risa. pues como una forma de expresión, como arte, pues buscarle. Es lo que se vende, entonces Sí. no hay otra cosa que comprar. O sea, digo, yo hay veces que también he salido a la calle queriendo comprar un cómic y pues no me ha aventado el paquete de pagar, ¿cuánto? 15 pesos por Batman o por la misma cantaleta del superhéroe que pues ya. Yo creo que ya estamos tratando de rebasar eso, o sea, ya estamos tratando de dejar un poco la adolescencia, es lo que se pretende, un poco dejar la adolescencia del cómic y empezar un cómic un poco más adulto. Del 97, imagínate. Yo tengo amigos que nacieron en ese año. La calidad, sinceramente, sin ninguna propuesta creativa. Una experiencia de 1 año y 7 meses, tremendamente difícil, con problemas muy graves, pero al fin y al cabo nos une un solo objetivo, que es el cariño a la profesión y la necesidad, yo creo, para seguir en este medio a pesar de todos los tropiezos. Años después sean problemáticas tan similares es algo triste, ¿no? Sí, muy triste. Muy triste porque te das cuenta de que no se logró nada. No se logró nada. Y también me ha gustado viajar y también hubo unos años que tocaba el violín. Siempre he querido volver y no he podido volver a tocar el violín. Y la verdad, al fin y al cabo también es lo que construyes como ser humano, ¿no? O sea, tus valores, qué se pierde en el camino y qué no. Yo no sé si voy a continuar haciendo historietas o títeres toda mi vida. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Sí veo que si las cosas no cambian en este país, tal vez lo que me convenga en este momento pues ya es empezar a ver qué es lo que he hecho con todo lo que he hecho y reeditarlo y tratar de moverlo y distribuirlo, porque bueno, yo te hablo de 1000 ejemplares o 2000 ejemplares vendidos de Danca 1 y no es nada en un país donde viven más de 100 y pico millones de habitantes. Entonces, y yo también digo, mirando mi trabajo con retrospectiva, digo, bueno, yo siempre he estado tirando hacia adelante porque no sé hacer otra cosa o no quiero hacer otra cosa tal vez, y 2, porque realmente me apasiona lo que hago. Entonces, pero la verdad es que yo ya estoy superando una barrera de que ya llevo 10 novelas gráficas y tengo que hacer un rescate de mi trabajo y tratar de en próximos años también ir reeditándolo, porque pues ya tengo un catálogo y si no lo muevo yo, pues no sé quién lo vaya a mover. Me gustaría hacer un pequeño cambio, por lo menos en la forma de que la gente comprenda el medio en el que yo me desarrollo, que es el cómic, y también con respecto a su sociedad. Yo creo que con esas dos cosas, aunque suene muy tendencia y muy ingenuo, pero esas son las dos cosas que me gustaría cambiar. Mira, yo odio enseñar, la neta odio enseñar, no me gusta, pero es necesario, porque no es la única forma de entender lo que hace el otro es, aunque no te salga, intentando hacerlo. Tú no sabes lo que un campesino sufre para traer tu comidita, tus frijolitos, aunque no te salga, si por lo menos no pasas una semana intentando sacarle algo a la tierra, por lo menos ya agarraste conciencia. Entonces, es un poco lo que yo quiero. Ahorita yo, digamos que estoy en ese punto de que ya tengo más de 40 años, tengo 41, y entonces ya me estoy posicionando de que realmente qué voy a dejar, qué tipo de material voy a dejar, ya estoy, eso es lo que me estoy cuestionando en este momento. Nosotros nos vemos por acá la próxima semana en una emisión más de Controversia el martes por la noche y la repetición el lunes a partir de las 12 del día a través de TV+. Bien. A ti mismo
Sí. O sea, yo el que me pasaste controversia lo he visto una vez y ya, no podría volver a verlo, ¿no? O sea, no. Tal vez en unos 2 años, pero no ahorita.